Hola amigos, ¿cómo están? Quiero mandar un saludo a nuestros amigos de España, California, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Ámsterdam, Canadá y Nicaragua. Existen sucesos que llegan a marcar nuestra vida, pérdidas de seres amados que solo podremos ver en nuestros más dulces sueños, pero también sabemos que nuestro destino ya está escrito y nada ni nadie podrá cambiarlo. Es el caso de esta historia de terror que te acompañará esta noche. Solo tengo una duda. ¿Están listos para esto? Lienzos malditos. Mi nombre es Martín Ponce y mi esposa Mariana murió por un ataque fulminante al corazón. Ella no sufrió, solo se desvaneció y sus ojos se apagaron para siempre. Tenía 32 años, uno menos que yo. La sepultamos el año pasado y mientras la tierra caía sobre su féretro, yo abrazaba a Tania, mi hija de 3 años. Era muy pequeña para entender las cosas. Lo alarmante ocurrió cuando abandonamos la tumba y nos dirigimos a la salida. Se echó a llorar, gritó y pataleó para que no dejáramos a su mamá ahí. Tuve que quedarme en la recepción hasta que el llanto la hizo dormir y pude llevármela sin que se resistiera. En casa, los recuerdos me abrumaban. Vi la cocina donde mi mujer preparaba pastas deliciosas, el jardín donde crecían sus rosales, o el baño donde se reía en tanto me cepillaba los dientes. En la sala estaba el sofá donde le gustaba leer y en nuestra habitación, la cama donde nos abrazábamos y compartíamos nuestro amor. La almohada tenía su perfume, cada rincón guardaba un fragmento de su esencia y memorias que ahora me destrozaban. Al amanecer, lo primero que hizo mi hija fue preguntar por su mamá. Le dije que había emprendido un viaje importante y pronto vi lágrimas inundar sus tiernos ojos. ¿Por qué no me llevó?, preguntó con su voz angelical, y le expliqué que a donde Mariana iba no podíamos entrar. ¿Va a regresar pronto?, insistió Tania. Un nudo en la garganta me impidió responder inmediatamente, pero al final le dije, se va a demorar un poco. ¿Comemos hotcakes? Con eso la niña se tranquilizó y se emocionó. Amaba ese desayuno tanto como su madre. Hasta la comida nos recordaba su ausencia. Por eso los primeros días fueron demasiado duros. Lloraba mi hija y lloraba yo. Ella quería que su mamá volviera del viaje y yo me reprochaba a cada minuto. Los doctores dijeron que nadie habría podido evitar su deceso. Quizá yo sí, si me hubiera fijado mejor. Al paso de los días intenté reincorporarme al trabajo. Soy diseñador gráfico y laboro en una empresa de marketing. A lo largo de mi jornada, dejaba a Tania con sus abuelos. Una semana con mis padres y otra con mis suegros. Pero cuando volvíamos a casa, el lugar se veía demasiado grande. Había ecos desagradables por todos lados y la tristeza nos respiraba en la nuca. Mi hija comenzaba a dormir demasiado y su luz se iba apagando. No pude evitar imaginar un escenario donde estaba solo, sin mi esposa y sin esa niña. De inmediato empecé a buscar opciones. Consideré que mudarme con mis padres sería la mejor opción. Ese era el sitio donde mejor me sentía. Pero la familia de mi mujer tenía una cabaña a las afueras de la ciudad, y al final creí que pasar un tiempo en la naturaleza nos devolvería la calma que tanto necesitábamos. Hicimos las maletas y nos dirigimos muy temprano a un pueblo llamado Santa Cruz, ubicado en la periferia del Estado de México. La localidad era hermosa, poseía una atmósfera diferente a la que impera en la metrópoli. Las calles tenían pavimentación hidráulica y hermosos empedrados que subían y bajaban por las lomas. La cabaña se hallaba en perfecto estado, ya que mi suegro pagaba para que limpiaran cada tanto. Al saber que Tania y yo pasaríamos un tiempo allí, ordenó llenar las despensas y rectificar que los servicios funcionaran bien.
Contaba con luz eléctrica, gas y agua potable, traída del río que bajaba de la gran montaña a nuestra espalda. Lo único que faltaba era conexión a internet, pero me preparé con un módem inalámbrico que me proveería de banda ancha satelital. Anticipé el dispositivo con el propósito de trabajar a distancia, cumplir con mis obligaciones laborales y recibir ingresos para atender necesidades cotidianas o cubrir alguno que otro gustito, en especial de mi hija, quien requería distracciones en abundancia. De inicio, me gustó mucho la población, pero mi primer pensamiento fue: ojalá Mariana estuviera aquí. Espanté esa idea antes de que el llanto acudiera a mis ojos y llevé a mi hija en brazos para que conociera el lugar. Tenía 2 alcobas hermosas, pero Tania dormía conmigo, así que elegimos la más grande y dejamos la segunda cerrada. Puse las maletas en el piso y le dije a la pequeña que sacara sus juguetes y los metiera en los cajones inferiores de un ropero. El resto lo acomodaría yo por la tarde. Nuestro primer día en la nueva vivienda fue agradable y la estancia nos prometía un respiro tras la triste pérdida que sufrimos. No teníamos prisa por hacer algo, pero yo quería que mi niña disfrutara sin perturbaciones. Anduvimos caminando por la zona hasta que llegamos a un risco desde el cual se veía el río. La escena fue maravillosa y Tania se emocionó al contemplarla. Me señaló con alegría que quería vivir junto al agua, igual que las personas de más abajo. En efecto, cerca del cauce se ubicaba una humilde casa de madera y distinguimos a 5 muchachos que jugaban con un balón. Regresamos a la cabaña con paso ligero y una incipiente alegría. Desde que tuve conciencia, sentí una fuerte inclinación hacia el arte, sobre todo hacia la pintura. Empecé a dibujar a los 9 años y en plena adolescencia era capaz de crear ilustraciones dignas de admirar. No tomé clases especializadas en aquel tiempo. Sin embargo, estaba seguro de que quería matricularme en alguna universidad que ofreciera la carrera de artes y no quité el dedo del renglón hasta que la realidad me golpeó de frente. Mis papás cayeron en una grave crisis económica. Imaginé que podía salvarlos con mi talento y empecé a ofrecer retratos a lápiz con costos muy accesibles. Desde mi perspectiva, era una oferta espectacular. Sin embargo, al paso de los días mis bolsillos permanecieron vacíos. Eso me hizo comprender lo dura que es la vida y los sacrificios que uno debe hacer si es que quiere sobrevivir. Optamos por privarnos de todo lujo, a fin de que no nos faltara un plato de comida en la mesa y yo pudiera continuar mi educación. En cuanto acabé la preparatoria, hice un examen profesional para ingresar a la licenciatura de diseño gráfico, una disciplina cuyo campo laboral era más amplio que el de los artistas y que, a pesar de todo, guardaba una pequeña relación con el arte. Exigía inmensa creatividad. Desde el primer semestre estuve buscando oportunidades. Me ofrecí como becario y conseguí encargos pequeños que me proveían de unos pesos extras. Mi esfuerzo y el de mi familia rindió frutos, ya que antes de titularme contaba con una vacante permanente en una renombrada empresa de publicidad. Las cosas empezaron a mejorar. Por esos años conocí a Mariana y fuimos novios durante un par de años. Después nos casamos y pronto supimos que Tania venía en camino. La recibimos en un hogar propio, colmado de amor y estabilidad, misma que, vaya ironía, no se alteró debido al dinero. Como fuera, mi hija y yo estábamos empezando una etapa de cambios abrumadores y debíamos enfrentarla con entereza o nos desmoronaríamos poco a poco. Al cabo de una primera semana, descubrí que el trabajo remoto me dejaba mucho tiempo libre para llenarme de amargura por la ausencia de mi mujer. Así que una mañana bajé al pueblo con mi niña y compré lienzos, caballetes y varios botes de pintura. En algún lado oí que el arte ayudaba a sanar las heridas emocionales, cosa que anhelaba con todo mi ser.
Volvimos a la cabaña cargados de compras y como no podía guardarlas directamente en la casa, debido a que la pintura podría derramarse y causar problemas terribles, me dirigí a la parte trasera, punto donde se hallaba una covacha o cuarto de herramientas, y traté de acomodar lo que ya estaba ahí, de forma que se abriera un espacio en el cual almacenar mis cosas, moviendo sacos de cemento y aparatos diversos, peleando contra las telarañas y el polvo. Me enredé con unos cables y eso me desestabilizó. Caí de lado y mi codo golpeó las tablas del fondo. Tras el aparatoso incidente, observé horrorizado el hueco que se abrió. No obstante, en lugar de ver el interior de la cabaña, noté un espacio desconocido. Se trataba de un doble fondo. Me asomé lleno de curiosidad y para mi sorpresa, descubrí que el sitio albergaba varios cuadros. Ya era tarde para analizarlos, solo los saqué y los dejé en la pequeña bodega antes de ir a preparar la cena. No me acordé del hallazgo hasta que ya era de noche y preferí esperar al siguiente día para echar un vistazo. Tras una jornada de mis sueños inquietos, abrí los ojos. Eran las 7 de la mañana. Tania dormía sin preocupaciones a mi lado. Me quedé un rato velando su descanso. Todos los días preguntaba por su mamá, pero cada vez lo hacía en menos ocasiones, circunstancia que me alegraba y me provocaba un dolor extraño en el alma. Nos levantamos a las 8. Preparé el desayuno y luego fui a buscar los cuadros. Resultaron ser 4 lienzos pintados al óleo. El primero que tomé reflejaba una montaña de la cual descendía un río embravecido y sus aguas arrastraban a un grupo de personas. La segunda pintura plasmaba a 2 mujeres sentadas con tranquilidad en una banca, pero a sus espaldas se estaba cayendo una estatua que, de manera inevitable, aplastaría a la dama de la derecha. El tercero mostraba un cerro en proceso de deslave que arrasaría con una pequeña casa, y en la cuarta imagen vi a un hombre descansando bajo un frondoso árbol, pero una nube negra estaba lista para descargar un rayo que sin duda le causaría estragos fatales. Me pregunté quién había sido el artista de aquellas obras tan siniestras, puesto que el cuarteto versaba sobre catástrofes y tragedias espantosas. Busqué con ojo crítico alguna forma que me indicara el nombre de su creador, mas no hallé un solo indicio al respecto. Aunado a eso, me fijé en la técnica. Eran pinturas sombrías realizadas con tonos opacos, como si en ellas estuvieran prohibidos los colores brillantes o vigorosos. A las personas no se les veía el rostro con nitidez, sino que se adivinaban facciones susceptibles de encajar con cualquiera, incluso si las escenas eran lóbregas. Me parecieron trabajos pulcros, con buena técnica, y eso les permitió abandonar el espantoso hueco donde permanecieron por años. Llevé los lienzos a la sala de mi hogar temporal y los colgué en alguno de los clavos que se encontraban esparcidos en las paredes de madera barnizada. El tiempo en un espacio rodeado por la naturaleza transcurre de forma distinta. Yo trabajaba con eficiencia, cumplía mis labores y luego me llevaba a mi hija a un claro donde ejecutaba trazos finos y burdos. Según el proyecto en turno, no me costó nada recuperar mis habilidades y pronto tuve varias pinturas protagonizadas por Tania, así como innumerables paisajes salidos de mi imaginación o mezclados con escenarios que vi en algún momento de mi vida. Pintar me producía una emoción inmensa, me hacía olvidar las penas y me obligaba a imaginar un futuro exitoso. A lo mejor podría organizar una exposición o, con suerte, vender alguno de mis cuadros. La sola idea de recibir un cheque por una de mis obras me parecía espléndida y mágica, pero me distrajo demasiado y no capté que el horizonte comenzaba a oscurecerse. Una nube negra inundaba el acercamiento de una tormenta. Cuando las ráfagas de viento me golpearon el rostro, fue porque el agua ya comenzaba a caer. A una velocidad impresionante, recogí mis cosas y tomé la mano de mi hija para bajar por la colina lo más rápido posible. Una vez en la cabaña, vimos los destellos de los relámpagos y escuchamos el escalofriante sonido de los truenos.
Como suele ocurrir en los pueblos cuando hay tempestades tan agresivas, la luz eléctrica se cortó y nos dejó sumidos en una oscuridad que nos obligaba a abrir mucho los párpados. Por desgracia, eso no servía de nada. Le pedí a Tania que se aferrara a mi pierna y fui tanteando la negrura hasta que llegué a la cocina. Ahí palpé la estufa en busca de cerillos y luego encendí una vela. Incluso si estábamos resguardados, la llama bailaba debido al vientecillo, que no lograban parar las firmes tablas de la vivienda. Apenas me sentía a salvo, bañé a mi hija con el propósito de que la lluvia previa no le fuera a hacer daño y le preparé una cena rápida. La lluvia y los ventarrones generaban unos fuertes ruidos. Nos fue imposible conciliar el sueño y terminamos sentados en la sala. Hacia las 11 de la noche, Tania se quedó dormida. Sin embargo, yo me mantuve alerta. A cada instante me descubría mirando las pinturas que colgué horas antes. Con el resplandor anaranjado de la vela, parecían cobrar vida. El sueño me venció cerca de la 1 y desperté porque mi pequeña me estaba jalando el brazo. Ya tenía hambre. Eran las 9 de la mañana. Tomamos leche con pan dulce y salimos de la casa. El pasto estaba húmedo y se respiraba un aroma exquisito. Así conocí la verdadera fragancia del famoso petricor. El ambiente permanecía en calma, pero pronto oí una sirena que se dirigía hacia el río. Tania y yo nos acercamos con intriga y vimos una congregación de gente. Al primer hombre que encontré le hice la plática para enterarme de los hechos y me reveló que 5 jóvenes fueron arrastrados por la corriente. Puesto que se trataba de un evento trágico, decidí dar vuelta y alejarme. No obstante, vi acercarse a una mujer con algo en la mano. Llevaba varios periódicos y en la primera página destacaba una noticia: 5 jóvenes perdidos en el río. Además, la nota iba acompañada de una ilustración donde figuraba una montaña, un río crecido y 5 hombres en medio de las aguas. Un escalofrío me recorrió la espalda. La imagen era idéntica al cuadro de la cabaña. Le pedí un diario a la señora y volví a mi residencia temporal. Ahí llamé para preguntar si el autor de la noticia era el creador de la imagen. Sorpresivamente, el empleado que me contestó dijo que no comprendía mi pregunta, ya que la plana no llevaba gráficos. Sin colgar giré. Levanté el periódico y en efecto, la nota consistía en un simple cuadro informativo. Me disculpé lleno de vergüenza y presioné el botón de colgar. No comprendía nada. Yo vi la imagen con mis propios ojos. Achaqué las cosas al estrés y a la turbación que todavía me generaba la pérdida de mi pareja. También me amonesté y me prometí ser más cuidadoso. Esa clase de situaciones podría poner en riesgo a mi hija, lo cual era inadmisible. La tarde fue lúgubre. Antes de que el sol se pusiera, encontraron los cuerpos de los muchachos y los gritos de su madre resonaron por la cabaña. En solidaridad, decidí bajar al pueblo para comprar algunos víveres y unas flores que llevaría a la casa de los afligidos padres. Por el camino, Tania señaló una hermosa fuente rodeada de bancas, en cuyo centro se alzaba una enorme cruz de concreto. Pasamos de largo a fin de llegar pronto a la florería. Hicimos las compras pertinentes y nos encaminamos a nuestro alojamiento, pero como mi hija quería ver de cerca la fuente, fuimos a mirar. Tomé la mano de mi niña y volteé hacia la derecha, punto donde 2 mujeres se encontraban platicando. ¡La estatua se va a caer! Les grité con todas las fuerzas de mis pulmones. Ellas me observaron primero a mí, luego a la estatua. Detectaron su peligrosa inclinación y dieron varios pasos hacia atrás. Sus pies tocaron la calle por unos segundos. Luego un auto las impactó de forma brutal. Yo cubrí a Tania y la alejé de la escena. Me alegré cuando preguntó por qué hacía eso, pues significaba que no vio lo ocurrido. Esperé a los servicios de emergencias por si podía decirles algo útil. Lamentablemente, el paramédico dijo que tuvieron una muerte instantánea.
Tras oír eso, cargué a mi hija y me alejé presuroso. El nerviosismo me hizo tropezarme varias veces antes de llegar a la casa. 2 cosas plasmadas en las pinturas de la cabaña se convirtieron en realidad. La segunda se modificó, pero el resultado fue espantoso. El lienzo mostraba a una mujer en peligro, y en realidad murieron las 2. Una vez que atendí las necesidades de mi hija, me dirigí a la sala y observé los cuadros. El siguiente acto retrataba un deslave y una casa en peligro. Pero, ¿podía hacer algo ante un desastre semejante? Llamé a la estación de policía y les sugerí que alertaran a los habitantes de la zona, pues tras la tormenta se podían presentar derrumbes. Del otro lado de la bocina, una voz grave me aseguró que ya se estaban haciendo cargo del tema y me agradeció la buena voluntad. No pasó nada interesante durante el resto de la jornada. Sin embargo, al anochecer recibí una llamada de mi suegro. Primero charlamos sobre nimiedades y más adelante me reveló que estaba atrapado en la carretera. Su intención era llegar por sorpresa a media tarde, pero un deslave obstaculizó su camino a unos kilómetros del pueblo y por lo tanto solo esperaría a que hubiera un espacio para dar vuelta y regresar a su casa en la ciudad. La noticia no me hubiera llamado tanto la atención de no ser por sus últimas palabras. Es increíble esto que veo. El derrumbe parecía dirigirse hacia una solitaria casita en la orilla del camino y cambió su trayectoria en el último instante. Se llevó 10 edificaciones ubicadas a unos 120 metros. Si vieras, ya se hizo de noche y todavía no terminan de sacar a los muertos. Dios nos libre, muchacho. Salúdame a Tania, por favor. Dile que le mando muchos abrazos. Trataré de visitarlos la semana entrante. Me quedé con el celular en la mano. Esto ya no era casualidad. Giré la cabeza con temor y contemplé el cuadro donde un hombre estaba a punto de morir por la caída de un rayo. ¿Cuándo pasaría eso? ¿Quién sería el infortunado? Intenté ayudar a las mujeres y murieron. No me sentía directamente culpable por ello, ya que pudieron haberse fijado antes de correr a la calle. Pero si yo no les hubiera dicho nada, quizá continuaran con vida, o al menos la que se encontraba sentada en el lado izquierdo de la banca. Por otro lado, el deslave era un suceso natural. No estaba en mis manos evitarlo y aún así, una idea rondaba en mi mente. De no haber llamado a la policía, ¿el lodo se habría llevado a una casa en lugar de tantas? La cabeza me daba vueltas, innumerables pensamientos me torturaban. Sentía que de uno u otro modo, mi intervención dio rienda suelta a un evento misterioso, inexplicable e imparable. Por casi una semana no quise salir de la cabaña. Tenía miedo de asomarme y ver a alguien disfrutando de la tarde bajo un árbol. Sabía que en ese caso, sería cuestión de tiempo para que una tormenta empezara y el rayo acabara con su vida. Estaría en mis manos intervenir, aunque eso causara efectos peores, o observar la manera en que un ser humano perecía frente a mi rostro. No podía con la incertidumbre, mucho menos con el miedo. Se trataba de una maldición. Al sacar los cuadros de ese hueco se me pegó algún maleficio. ¿Los lienzos habrían sido creados en nombre de una entidad diabólica? Ya no aguantaba. Con cada segundo que transcurría, mi cerebro generaba teorías más infames. Temía por la seguridad de mi hija, también por la mía. ¿Qué sería de ella si yo moría? No quería dejarla huérfana, pero era imposible permanecer dentro de la cabaña para siempre. Por supuesto, al paso de los días el temor fue cediendo y la cordura volvió a mí de forma gradual. Me pareció irracional creer que unos insignificantes cuadros tenían el poder de alterar la vida de un pueblo entero, y supe que actuaba como un verdadero tonto. Ese día quité los cuadros de la sala y los llevé de nuevo a la covacha. A las 9 abrí la puerta. Vi a mi hija salir llena de alegría. El sol resplandecía e imaginé que las cosas estarían bien. Ninguna fuerza maligna podría ganarle a una escena tan hermosa. Mi ánimo se mantuvo al máximo y Tania lo disfrutó mucho. Caminamos por el pueblo. Compramos helados y después nos internamos en la zona boscosa. Hallamos un claro y ahí comimos sándwiches. Mi hija quiso atrapar mariposas y anduvo saltando de un lado para otro.
Yo la contemplé con una sonrisa y me di cuenta de que ya no habíamos llorado por Mariana en varios días. No significaba que la estuviéramos olvidando, sino que la herida comenzaba a cicatrizar para recordarla con amor y no con dolor. Además, el asunto de los cuadros me ayudó a distraerme y aunque me dejó recuerdos horribles, ahora podría verlo como algo providencial. Se convertiría en una anécdota risible en el futuro. En tales pensamientos me ocupaba cuando escuché a lo lejos un sonido familiar. Giré el cuello y miré hacia arriba, a través de las copiosas ramas del árbol, bajo el cual me había sentado. Pude distinguir un nubarrón oscuro que avanzaba con rapidez y empezaba a cubrir el área. El corazón se me desbocó. Sentí una frialdad que descendió desde mi coronilla hasta la punta de mis pies y se me resecó la garganta. Yo estaba descansando bajo un copioso árbol y una tempestad se cernía sobre mi cabeza. Lo entendí de inmediato. Supe que yo era el hombre dibujado sobre el lienzo y si me movía, algo más espantoso pasaría. La pintura estaba maldita y yo recibiría su inmerecido castigo. Tania se quedaría sola en unos minutos. Crecería sabiendo que su madre y su padre la abandonaron por irresponsables e incautos. A lo mejor nos recordaría con rencor. Yo lo entendería. Qué terrible situación. Y para mí, ¿qué podría ser peor que perder la vida bajo una colosal descarga de energía? Claro, una situación siempre puede agravarse. Primero imaginé que el rayo podía desviarse y astillar el tronco. Lanzaría una ráfaga de estacas hacia mi cuerpo y moriría debido a los proyectiles atravesados en mi cuerpo. Luego perdí el aliento. ¿Qué sería lo peor? Oír reír a mi hija. Si algo le pasaba a ella, la vida ya no tendría sentido. Tampoco me veía capaz de seguir adelante tras perder a mi familia entera. Decidí no moverme. Evité llamar su atención. Al contrario, la dejé alejarse. Entre más apartada permaneciera, mejor. No pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. Renegué de mi suerte y la maldije. Odié el momento en el que mi esposa se desvaneció para no despertar jamás. Me enojé por haber sacado los cuadros y decía que el estruendo llamara la atención de muchas personas. Así se acercarían en pocos minutos y trasladarían a mi pequeña a un lugar seguro. En el pueblo conocían a sus abuelos, los buscarían y ellos se asegurarían de darle a su nieta un nuevo hogar. Tania todavía era una pequeña, confiaba en que olvidara cómo partieron sus padres y eso la dejaría formar memorias más amables sobre su infancia. A pesar del desenlace, las cosas saldrían bien. Escuché un rugido cercano y cerré los ojos. El aguacero ya estaba encima de mí. Me resigné, me entregué a mi destino y rogué con el alma que no fuera necesario padecer tanto dolor. Mis párpados me permitieron detectar un fuerte resplandor. Me dio tiempo de apretar los dientes y dedicarle un par de insultos al idiota que pintó los lienzos, pero también dirigí unos cuantos hacia mí por meterme en donde no debía. Percibí un olor a madera quemada. Sin embargo, desapareció enseguida y eso me hizo fruncir el ceño. ¿Cuánto tiempo debía esperar? Le supliqué a Mariana que me recibiera en el otro lado. No pasaba nada. ¿Por qué el universo me atormentaba tanto? Abrí los ojos de golpe. La luz mortecina del atardecer me pareció hermosa. En el fondo del paisaje advertí un árbol en llamas. Acto seguido, Tania se estrelló contra mi pecho en busca de protección. Su pequeño cuerpo temblaba a causa de un miedo indescriptible. ¿Qué fue eso, papá?, preguntó sin dejar de mirar hacia la cabaña. Se cayó la luz y explotó. Ese era el cuarto lienzo. Creí que retrataba mi muerte, pero el fallecido fue un campesino, quien se quedó dormido bajo un fresno después de tomarse una botella de mezcal. Hasta el día de hoy, no sé si lo ocurrido tiene una explicación, pero en cuanto volví a la residencia de mis suegros, acosté a la niña, fui por los lienzos y los llevé lejos de la casa.
Lo rocié con aceite y les dejé caer un cerillo. El líquido ardió con furia y lamió las imágenes, mas no les causó daño alguno. De hecho, parecían estarse modificando, cambiando ante mis pupilas para mostrar alguna otra escena sangrienta. Volví a derramar aceite y reavivé el fuego, pero no ocurrió nada. Las obras permanecieron intactas. Invadido de desesperación, tomé un saco de cemento, lo preparé con agua y arena del río, abrí el espacio secreto del cuarto de herramientas, cavé un buen agujero, metí ahí las pinturas y las cubrí de mezcla. Luego puse una capa de tierra y al final añadí un piso firme. A menos que derribaran la cabaña completa, no existía razón para remover esa zona. 2 días después, Tania y yo regresamos a la ciudad. Nos instalamos con mis padres. Los abuelos maternos de mi hija la visitaban cada 2 o 3 días. Tiempo después, tuve la oportunidad de preguntarle a mi suegro algo que me seguía inquietando. ¿Cómo consiguió la cabaña de Santa Cruz? Vi la oferta en una agencia de bienes raíces, contestó el señor. Estaba casi regalada y me pareció bien tener una residencia adicional en una zona tranquila y semiurbana. Traté de investigar por qué la vendían casi al 20% de su valor original, pero nadie me supo explicar. Solo averigüé que su dueño anterior desapareció, la abandonó y nadie supo de él otra vez. Esos lobos la recogieron y la remataron para deshacerse de los impuestos correspondientes. Aclaro algo. El hombre no murió ahí, ni se deshicieron de él dentro del perímetro. Ordené una inspección minuciosa antes de firmar los papeles. Ya ves que luego suceden cosas completamente aterradoras. Mi esposa y yo rogamos por su bienestar y prometimos dialogar si aparecía, pero no ocurrió. Ya hasta lo habíamos olvidado. Eso fue lo que contestó. Yo tampoco llegaría a saber lo que le pasó al dueño anterior ni me interesaba. Aprendí la lección y únicamente anhelaba olvidar ese tétrico lapso de mi vida y dedicarme a lo que me importaba. Que mi pequeña creciera y viviera colmada de alegría. En casa pusimos un bonito memorial para mi esposa. Así me disculpé por todos los pensamientos inadecuados que tuve en los días pasados y procuro mantener ideas positivas en mi cabeza. Por desgracia, aunque me esfuerzo, cada tanto vuelve a mi mente una cabaña ubicada en un pueblo llamado Santa Cruz, así como su cuarto de almacenamiento, el cual tiene algunas tablas rotas y un piso nuevo, bajo el que se ocultan los cuadros que me hicieron vivir una de las experiencias más espantosas de mi vida. Historia escrita para Oscuro Secreto por A.R. García. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia de terror. Es completamente gratis. Y si este relato de terror te ha gustado, no olvides dejarme tu comentario, tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.